Un saludo a todos los televidentes que nos están viendo de la zona ampliada en la que ahora difundimos estos programas desde Bosco Producciones. Los invitados de hoy son Daniel Lambertini, actor de teatro y docente. Con Lambertini estamos hablando de un unipersonal que hizo Florencia Mendizábal, que no es tan fácil de, por lo menos para mí, de interpretar, y bueno, converso con él de esto. Y la otra invitada es Lola Vergara del Pozo, consejera escolar, con la que estamos hablando, bueno, de la tarea del consejo escolar en las escuelas distritales. Les cuento además que, bueno, hace poquito nomás pasó la Fiesta Nacional del Gaucho. Hemos visto este areco gaucho pasar los jinetes como es natural en el pueblo. Les cuento además que este sábado 10 de diciembre hasta la medianoche se realizará la fiesta de la cerveza artesanal en San Antonio. Organizan cerveceros y la Secretaría de Producción y Desarrollo de la Municipalidad. Esto es en el predio Comodoro Huiraldes, al lado del Puente Viejo. Bandas en vivo, Los Rosales, Buen Oviedo, Malibú, La Viga Alada. Esta feria de emprendedores y cantina a cargo de la cooperadora del Hospital Emilio Cervoni. Participan las cervecerías Bond, Breymore, Tradicional, Lacey y Leyenda Urbana. Cuando nos esté mirando los televidentes, ya estará encendido el árbol de Navidad. Un mensaje municipal invita a disfrutar del ambiente que crea el árbol de Navidad. Esto va a ocurrir el jueves 8 de diciembre, cuando estemos proyectando este programa. Esto será después de las 19 horas, la Santa Misa, y a las 20 horas habrá sido encendido el árbol de Navidad. Otro tema, a Jesús por María, primera exposición mariana 2022. La Legión de María, desde 1921 al 2022, una muestra en honor de la Santísima Virgen María en su participación de más de 20 imágenes de San Antonio de Areco en sus diferentes advocaciones, con la participación de más de, vuelvo a repetir, 20 imágenes de San Antonio de Areco. Organizan la parroquia San Antonio de Padua y la parroquia San Patricio. Otro tema, el senador de Urañona, importantísimo, por la temporada que estamos pasando de calor extenuante y absolutamente demandante de uso de energía eléctrica. El senador de Urañona y autoridades de las cooperativas de Areco y Villalía y de Sanear presentaron, al cierre de esta edición estoy diciendo, esta mañana estuvimos ahí oficialmente, los 4 generadores temporales que llegaron a la ciudad para dar respuesta al alza de la demanda eléctrica. La medida es parte del programa de generación eléctrica distribuida temporal o plan de verano de la Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires y busca reforzar la generación eléctrica distribuida en puntos críticos del territorio bonaerense para mejorar la calidad del servicio en la temporada de mayor demanda. Hay que destacar el trabajo de las cooperativas, la de Areco, la Villalía y todas las de la provincia de Buenos Aires. Esto es una gestión de ellos en la que nosotros colaboramos en empujar el vínculo actual de las cooperativas del interior con energía de la provincia. Está muy acertado y en mi caso colaboré en empujar el pedido como lo hacemos en todos los temas, señaló Francisco Paco Durañón. Los generadores están siendo instalados y empezarán a funcionar el próximo 15 de diciembre. Permanecerán operativos en nuestra ciudad hasta el 15 de marzo, completando así toda la temporada estival. El consumo en San Antonio de Areco creció un 22% en un año, más allá del uso racional. Hay que ser cuidadosos porque la población y el equipamiento de Areco han crecido. Este equipamiento va a cubrir lo que el año pasado teníamos un déficit, indicó Guillermo Gaynor, presidente de la CEOP.
Por su parte, Lucas Tasso, presidente de la cooperativa Villalía, celebró la medida y el trabajo de las cooperativas junto a la provincia para hacerla posible. De la presentación también participaron autoridades de Sanear, entre ellas su presidente Eduardo Jordán, quien detalló que es muy bueno tener garantizado lo que nos estaba faltando de energía, lo que nos faltó el año pasado, pero tenemos que ser muy cuidadosos con el consumo porque tenemos un problema de depresión de las napas, falta de agua que nos pone aún más en crisis. Toda esta energía que viene es muy buena, las perforaciones que estamos haciendo también, pero si no tenemos un uso consciente del agua en esta temporada en que estamos en emergencia hídrica y agropecuaria, vamos a tener un momento difícil. Los 4 generadores que se suman a Areco inyectarán 4.2 megawatts extra al sistema eléctrico de la ciudad, el equivalente a casi un cuarto de la demanda total en momentos de máximo consumo. La provincia financia no solo la llegada del equipamiento, sino también el combustible necesario para su funcionamiento. Vamos adelante con el programa. Estoy con Dolores Vergara del Pozo, mi hija, que es consejera escolar por el sector del Frente de Todos. Y le he pedido que nos cuente qué tarea está desempeñando el Consejo Escolar en beneficio de nuestra comuna. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Hola Armando. En este momento el Consejo Escolar, está llevando adelante todas las tareas que tienen que ver con... tiene 2 puntos muy importantes que son la infraestructura de las escuelas en San Antonio de Areco y el servicio alimentario escolar, entre un montón de otras cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano y las tareas que se desarrollan en cada institución en San Antonio de Areco. En este momento lo que se está llevando adelante es la implementación del programa de Escuelas a la Obra. Es un programa de emergencia educativa que cuando comenzó su gestión el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en enero de 2020, muy poco antes de que comenzara la pandemia, en marzo que se declarara la pandemia, viendo el estado en el que se encontraban todas las escuelas de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, justamente declaró ese programa de emergencia educativa. Hay que tener en claro que de esa fecha a esta parte, habiendo atravesado la pandemia, se hicieron más de 100 edificios escolares nuevos en toda la provincia de Buenos Aires y se están ejecutando nuevos edificios por la misma cantidad. O sea, hay en ejecución unos 100 edificios más en la provincia de Buenos Aires. San Antonio de Areco, dentro de los 135 municipios, desde el 2020 a esta parte, ha recibido año a año lo que nosotros llamamos bloque de obras para escuelas 2020, 2021, 2022. Y en este momento el Consejo Escolar está llevando adelante, todo lo que tiene que ver con el bloque de obras que reciben las escuelas en San Antonio de Areco para el 2022. ¿Qué es bloque? Bloque es, el conjunto de obras que se van a destinar, que la provincia da el visto bueno para que se hagan en San Antonio de Areco. Eso tiene mucho también de gestión, porque tiene que ver con de gestión dentro del espacio político. El Frente de Todos trabaja arduamente. Tenemos a nuestro senador Francisco Urañona en la provincia de Buenos Aires, que trabaja, y todo su equipo, que trabajan duramente para que estos fondos lleguen y se apliquen en San Antonio de Areco. Si bien el Consejo Escolar trabaja en toda la parte administrativa y los consejeros y consejeras recorriendo las escuelas y en unión con trabajo con distintos sectores que tienen que ver de la educación en diferentes reuniones, viendo las necesidades del distrito, hay todo un trabajo de gestión para que esas prioridades se tengan en cuenta en cada municipio. Entonces eso lleva un trabajo muy importante en La Plata, y el espacio del Senado
con Paco trabajan mucho para el sector de la educación. No solo la parte de infraestructura, sino también lo que tiene que ver con la entrega de notebooks, con lo que tiene que ver con apoyar cuestiones que tienen que ver con estudiantes y demás trayectorias educativas. San Antonio de Areco, en este momento, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está invirtiendo en casi 10 obras. No sé si querés que diga en cuáles están trabajando. Por favor. El monto total asignado en este momento para este año es de era originalmente de 85 millones de pesos, pero hay unos ajustes en las últimas licitaciones que elevan el monto casi a los 100 millones para las obras destinadas a las escuelas en San Antonio de Areco. Tenemos el Jardín 906, que es un cerramiento perimetral. Eso está cerca del cementerio, detrás del cementerio, detrás de Stakelum. En esa escuela se va a hacer un cerramiento perimetral, o sea, es reforzar todo el perímetro con un cerramiento porque quedaba, digamos, muy abierto. Entonces, como es un jardín de infantes y, digamos, para que se protejan todos los bienes y además no entren, había mucho peligro con los nenes chiquitos y perros dando vueltas, o sea, una obra muy importante para ese jardín. La escuela primaria 1 tiene refuncionalización de sanitarios, reparaciones varias, toda la adecuación de la instalación eléctrica, que eso tiene que ver con instalar proyecto térmico, aire, frío, calor. Digamos, se está en plena obra, es una obra muy importante. Hacía mucho tiempo que la escuela primaria 1, que es un edificio emblemático digamos, en la calle Arellano, casi llegando a la plaza principal, hacía mucho tiempo que no recibía, digamos, este tipo de obras. Tiene una obra muy grande en toda la parte del sector de sanitarios, la verdad que se va a refuncionalizar a nuevo, y tenía un problema muy grande en la parte del primer piso, en un Zoom, que se levantaban todos, digamos, todo el piso, hubo que hacer un cambio completo de todo ese sector. Tenemos la escuela primaria 3, con un reemplazo de cielos rasos, la escuela primaria número 4 y la secundaria 2, que también reemplazo de cielos rasos. En la última tormenta tan grande tuvimos un problema que se volaron los techos, la parte superior, y eso hizo que las filtraciones hubiese que acomodar todo lo que tiene que ver con cielos rasos, con la parte interna. Después tenemos la escuela primaria 7, que es una escuela rural, está en Bagues, con su jardín de infantes número 1. También va a recibir reparación de sanitarios, cubierta, instalación eléctrica y perforación de agua. Tenemos la escuela agraria en Dugan, que va a tener construcción de recalces y cubierta de acceso. Ese también es un trabajo muy grande. Ya se hizo en el jardín 903, cuando hablábamos del bloque de obras 2021, también se hizo el mismo tipo de trabajo. Tiene que ver con la parte de los cimientos, hubo que levantar pisos, son obras muy grandes, y la verdad que en este tiempo de receso que se aproxima, el tiempo es muy bueno para todo este tipo de culminación de las tareas, ¿no? Y tenemos, me había salteado en el mismo tipo de trabajo, la escuela primaria 9 en Dugan. O sea, todo un bloque de obras del año 2022, por eso lo llamamos así, del programa de emergencia educativa, y son casi 100 millones de pesos. Casi 100. Casi 100 millones de pesos, sí, porque hubo un ajuste, porque los legajos cuando se elevan a la provincia tienen obviamente preciario y se van actualizando, a veces se presentan a principio de año, obviamente no es lo mismo a principio de año que hoy licitar una obra, sí. Las escuelas tienen, me imagino, permanente contacto con el Consejo Escolar. Sí, diario, diario, cotidiano. Diario. Sí, sí. O sea, el Consejo Escolar está absolutamente al día en lo que pasa en cada escuela en el día a día. Sí, sí, el trabajo diario en el Consejo Escolar, digamos, la comunicación directa es por parte del directivo o el equipo de conducción, sí, sí. Y que van presentando, o sea, si bien estas son obras grandes, todos los días se presentan problemas como puede haber en una casa. Un baño que pierde, algún problema en la cocina, alguna canilla, un vidrio que se rompe, digamos, todo eso se informa al Consejo Escolar, obviamente se separan cuáles son las urgencias, porque nos ha pasado, no sé, de algún tema más urgente que hay que solucionarlo en el día,
y si no otro pasa al pedido al proveedor, que es el que hace el arreglo en la escuela. Se trata en sesión, que es, digamos, una instancia formal que tiene el Consejo Escolar, que eso se da todos los miércoles, 8:30 de la mañana. Sesionamos los 2 espacios políticos que en este momento están en representación en el Consejo Escolar, y se toman decisiones con votación, como si fuese el Consejo Deliberante de alguna manera. La verdad que la importancia que tiene el Consejo Escolar para San Antonio de Areco como institución que trabaja con las escuelas y los montos y la inversión, la planificación educativa es realmente de importancia. Mira, el 29 de este mes, del mes que terminó, perdón, yo estuve presente en un encuentro en La Plata. Estaban invitados los 135 municipios con representación de todos los espacios políticos. De San Antonio de Areco fui solamente yo a representar al Consejo Escolar. El bloque de Juntos no se hizo presente, y la verdad que se hicieron anuncios muy importantes en ese encuentro. Estuvimos junto al director de consejos escolares, donde se hizo una jornada de capacitación que también era muy importante porque tenía que ver con que estemos actualizados para poder gestionar de manera óptima todos los recursos del Estado en el Consejo Escolar. Bueno, yo estuve presente en esa capacitación y jornada de trabajo, y esa jornada terminó en la Casa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, donde estuvo presente el ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Silioni, donde estuvo presente el director de consejos escolares, Alejandro Perrone, y donde estuvo presente y, digamos, hizo los anuncios correspondientes el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En ese encuentro en la Casa de Gobierno se anunciaron obras, se anunció financiación para los consejos escolares por 4.000 millones de pesos para toda la provincia de Buenos Aires. De esos 4.000 millones, a San Antonio de Areco se le acaban de asignar 9 millones de pesos que le corresponden para arreglos, por decirlo de alguna manera, menores, y poner al día a las escuelas en algunas cuestiones durante el receso escolar. El Consejo Escolar recibe todo el año, en diferentes momentos del año, partidas presupuestarias, tiene diferentes cuentas, ¿sí? Como para no aburrir tampoco a la audiencia, pero digamos, siempre va recibiendo, hay 3 cuentas grandes que son una para el servicio alimentario escolar, que tiene que ver con la prestación de comedor para los alumnos en San Antonio de Areco. Esa es una de las cuentas. Fondo compensador, que es como un goteo diario que se va recibiendo, que tiene que ver con los impuestos, se va recibiendo. Entonces desde esa cuenta se gestionan todos los trabajos que hablábamos antes, cotidianos, que resultan del pedido de las escuelas. Y hay otra cuenta que es medio rara de pronunciar, CUF, que tiene que ver con partidas específicas. Entonces ahí uno se encuentra con, arreglo de techos, desagotes de pozos, exactamente así se llama cada cuenta. Y va recibiendo, en distintas etapas del año, partidas para que todo se vaya manteniendo al día. La importancia que tienen esas cuentas es que si se gestionan bien y se trabajan, si uno va invirtiendo todo lo que la provincia deposita en esas cuentas, quiere decir que uno va manteniendo las escuelas al día, va informando a la provincia, y de esta manera la provincia va haciendo un seguimiento de lo que se trabaja en cada municipio, no solo en San Antonio de Areco, en cada municipio. Y eso está directamente relacionado con las nuevas partidas que envía la provincia. Obviamente, si hay un consejo escolar que no utiliza sus partidas por las razones que sea, la provincia no va a volver a depositar, porque entiende que si no estás ejecutando los fondos correspondientes, algún municipio, podría ser el ejemplo de San Antonio de Areco, no estaría necesitando fondos. Entonces, volviendo a lo que decía antes, es muy importante comprender
los montos que la provincia invierte en las escuelas de todos los municipios y de San Antonio de Areco, porque son montos importantísimos. Por ejemplo, en artículos de limpieza e higiene, bueno, eso fue un salto grandísimo desde la pandemia, desde el comienzo de la pandemia. Hablamos más de 1 millón de pesos destinados cada cierto tiempo para que las escuelas tengan sus insumos de prevención y protección, ¿no? Hablamos de más de 18 millones de pesos trimestrales para comedores escolares. Hablamos de cuando se inició la pandemia, justamente no se podía asistir, las clases continuaron, que muchas veces se habla de que se frenaron las clases y no es así, siguieron virtualmente. Los alumnos y las alumnas no pudieron acceder a los comedores escolares porque no se podía. Entonces se implementó que podían, primero se habló de vianda, bueno, se implementa una caja de alimentos para que llegue el aporte nutricional a cada familia, a cada alumno. Eso se sigue manteniendo, digamos, tenemos que tener claro que todo el tiempo de pandemia fue un impacto económico y digamos, muy difícil de ir transitando, digamos, que se fuera toda la maquinaria otra vez económica, hablo a nivel del país, y en este momento estoy hablando de la provincia. Se implementó esta caja de alimentos y que se sigue sosteniendo. Entonces, cada alumno, cada alumna, son casi 3.000 cajas de alimentos que se dan en San Antonio de Areco, que tienen un valor muy importante. Entonces, más allá de los números, lo que quiero puntualizar o resaltar es que todo este tiempo, desde el año 2020 que asume el gobierno Axel Kicillof en la provincia, realmente el impacto de inversión y de apoyo a las escuelas ha sido realmente impactante, cerrando ahora el Día de los Consejos Escolares con este anuncio de partidas ordinarias y extraordinarias, como dicen ellos. El 29 de noviembre fue, pero fue recién. Entonces, digamos, es muy importante porque la educación tiene toda una parte que es la del consejo escolar, que depende de la infraestructura. Sí. Los notebooks que se entregaron o se están por entregar. Sí, se entregaron. ¿Le llegan a todos los chicos? En esta etapa se están entregando a las escuelas secundarias. Justamente lo que te decía antes, consejo escolar, porque a veces se mezcla un poco. Se ocupa de todas las partes de infraestructura y comedores escolares y otras cuestiones administrativas que tienen que ver con jubilaciones y los auxiliares que trabajan en las escuelas. La parte pedagógica, que depende de la jefatura distrital, que tiene que ver ha estado invitada Natalia Chapartegui, nuestra jefa distrital, digamos, todo lo que tiene que ver con notebooks, vino por el lado, o sea, fue entregado por parte de la jefatura distrital en nombre de la provincia de Buenos Aires, es igual, digamos, un programa nacional, Juana Manso, que también se recibe con una gran alegría y con un gran aporte en la parte pedagógica, ¿no? Para trabajar. Seguro. O sea, es indispensable. Hay que recordar que ese programa fue totalmente desmantelado por el gobierno de Mauricio Macri. Antes era Conectar Igualdad. Es una realidad, es un programa que se dejó de hacer, fue desmantelado y nuestro gobierno nacional implementó. En este momento se entregaron hace menos de una semana 250 notebooks que van en ese momento se repartieron para las secundarias, para cada alumno y alumna. Y en la parte deportiva, por ejemplo, también siguiendo con esto de la inversión en la mejor planificación educativa, San Antonio de Areco recibió también muchos municipios todo lo que tiene que ver con material deportivo. Fueron también 2 millones de pesos en materiales que recibieron todas las escuelas secundarias y el CEF
el Instituto CEF 127, que está en lo que todos conocemos con la placita del Club de Leones, que tiene una matrícula cercana a las 500 alumnos que hacen tareas, claro, que hacen tareas deportivas, recibieron ese material deportivo por parte de la provincia de Buenos Aires. Lo importante es eso, es recalcar que hay una acción integral y conjunta y una decisión política de apoyar la educación, que a veces, ¿no?, con tan mala prensa se cree que por la educación no se hace nada. Sí, es un gobierno que trabaja fuertemente, que cree fuertemente en las políticas educativas. Acabamos de ver hace poquito el no voto por las universidades nacionales del espacio prácticamente de Juntos. Entonces, para mi modo de verlo, en nuestro espacio político es bueno identificar dónde realmente, en qué espacios se trabaja fuertemente por la educación. Bueno, vamos a ver qué dice la gente a la hora de los votos. Ya se vienen en no muchos meses más las internas y todo lo demás. Sí, por eso son importantes los espacios de comunicación, para que realmente llegue a la gente, a las personas, a los que eligen con su voto, toda la información en temas tan fundamentales como la educación, la salud, temas que según los medios son opacados o realmente no se exponen. Muchas cuestiones que se hacen en la provincia de Buenos Aires realmente no se ven reflejados en los medios. Ya hablo de los nacionales y bueno, de los locales tenemos algunas que otras luchas para que se comunique exactamente, ¿sí? Todo esto es aporte provincial. La municipalidad tiene un fondo educativo que realmente no se ve reflejado en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, cuando podría hacerlo o podría haberlo hecho en momentos tan difíciles como por ejemplo la pandemia. Realmente el municipio no hizo aportes en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero volver a ser invitada. Pero sí, muy para completo, que estemos al día, muy completo el informe. para ver cómo se van desarrollando las obras. ¿Cómo no? Bueno. No es la primera vez. Reencuentro. Pero siempre es un gusto estar con Lambertini. Y el mío. El Ray Lear fue tema. Ray Lear, Hamlet. Ahora me voy con Antonín Artaud a Mar del Plata, el otro unipersonal que tengo. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama Fuerza Oculta, Pensamiento y Figura de Antonín Artaud, que fue un poeta francés que influyó muchísimo desde el surrealismo en el siglo XX en todas las artes, pero sobre todo en el teatro. A partir de Antonín Artaud, en el siglo XX se modifica, se amplía la técnica teatral desde todo punto de vista, de la puesta en escena y desde la actuación a partir de Antonín Artaud. Pero influyó en todas las artes, fue un visionario, después un místico realmente muy importante, porque fue un filósofo y un visionario de toda la cultura occidental, pero su influencia y su expresión fue a través del arte y sobre todo del teatro. Simultáneamente, tal vez, digo yo, sí, me pregunto, en el otro mundo, en sí, China, en todos esos lados, sí, se iba desarrollando sí, de manera similar, supongo. Sí, bueno, cuando Antonín Artaud justamente el cambio, la revolución en la técnica occidental de la actuación, es que cuando Antonín Artaud observa el teatro oriental, y en realidad ahí volvemos a la fuente. El teatro occidental, a ver si te puedo hacer una síntesis, en el siglo XX se apoya mucho en la palabra, en el texto, ¿sí? Y hasta terminar casi en un teatro político, discursivo, donde la palabra y el mensaje filosófico, político, cultural tenía una incidencia, ¿sí? Muy fuerte. Pero Antonín Artaud dice que hay que volver al teatro ritual, al teatro del cuerpo, al teatro de la energía, de la emoción, del sentimiento. Entonces, Occidente se transforma en algo muy extremadamente racionalista en el siglo XX. Y se separa del cuerpo, se separa de la emoción, del sentimiento. Se deshumaniza. Y se acentúa en el concepto, ¿no?, de distintas corrientes filosóficas. Y eso influye en las artes. Entonces la revolución aparece en que tenemos que volver a la fuente del arte,
que es la unión de cuerpo-mente, la unión de la emoción, el sentimiento, la sensibilidad a la razón. Entonces es la unión entre Oriente y Occidente. Los orientales, o sea, el teatro antiguo no se separa de eso. Occidente no es que esté mal, es decir, pero lo que pasa es que desarrolla en el siglo XX una serie de sistemas filosóficos que influyen en lo que es el racionalismo occidental. Para quienes no lo conocen, Sí, me parece muy raro que no lo conozcan porque En- Areco es una figura descollante, Lambertini. bueno, Estoy muchas hablando de gracias. vos. Gracias. Para quienes no lo conocen, te voy a preguntar, porque cuando te oyen hablar de filosofía, Claro, de mente-cuerpo sí. y de una cantidad de otros factores, Bueno, que la actuación... te pregunto, Sí. entonces, ¿dónde aprendiste teatro? En el conservatorio, que se dice la Escuela Municipal de Arte Dramático de la Ciudad de Mar del Plata. Ajá. Yo ahí hago 3 años, que es el ciclo de titularidad de la actuación. Ahí me recibo actor nacional. Después viene el posgrado de dirección y después en el año 84 vienen las materias pedagógicas para que nos recibamos de profesores, porque se viene a partir del 85, los años 90 sobre todo, lo que es la escuela, el teatro en las escuelas. Y ahí entonces empieza el profesorado teatral. Entonces yo cumplo todo mi ciclo entre 5 o 6 años. Hablar de Mar del Plata, De Mar del a Plata. mí desde lejos casi, porque Sí. he estado pocas veces en Mar del Sí. Plata, un lugar donde hay una importante temporada de teatro paralela a la temporada de verano, ¿no? Claro, es una de las más importantes del mundo. Hay 300 espectáculos por temporada, casi 1 millón de habitantes locales, fijos, y en millones de turistas en temporada. Así que la cartelera teatral es realmente muy extensa, muy abundante para todos los estilos teatrales, incluso paralelamente al teatro comercial, que llamamos, o sea, teatro de más grandes producciones que van de Buenos Aires a Mar del Plata, está toda la movida del teatro independiente, que es donde yo crecí. Hay más de 20 salas de teatro independiente. Yo Estás dando clase acá, le digo a la gente. Sí, estoy dando clases acá se me ha abierto un abanico importante Dando clases en la docencia, sí. Sostenido por la municipalidad. Sí, este año se abrió la escuela complementaria, se llama desde la municipalidad, el taller de teatro de Dugan para adultos y el taller de teatro para adultos también en Villalía. Así que llega un postulante a ser actor o a hacer teatro, Sí, llega crudo, por decirlo así. sí. Nada que ver con el doctor crudo, que tiene que ver con la salud. Claro. No, esto sería inicial. Llega la inquietud. Sí. crudo. Entonces, vos conversás con él, por lo general, y ves qué es lo que hay que afirmar ahí, Sí. y echar a andar en ese Sí, espíritu. enseguida se le ofrece la práctica teatral, el estudio del teatro, que es en forma práctica y teórica, a través de la reflexión, a través de la experiencia, vamos descubriendo la técnica de la actuación. Pero se le da el lugar inmediatamente. Si tiene la inquietud, si tiene el entusiasmo a cualquier edad, se le da el espacio. Para eso están las escuelas de teatro. Porque todos tienen un potencial creativo. Hay que desarrollarlo. Sí, hay que trabajar técnicamente la voz, el cuerpo, la dicción, la proyección del movimiento expresivo en el espacio, la comprensión e interpretación de textos. Por eso hablamos de filosofía y hablamos de... Es interdisciplinario el estudio teatral, la actuación. Uno tiene que comprender un texto y para eso hay que saber de historia, de saber de situaciones y épocas del desarrollo de los personajes. De repente saltó al ruedo Sí. el cine, que viene de ahí. Claro. Después vienen las artes del cine y el actor ya está entrenado. Bueno, en el caso mío yo trabajo en cine, trabajo en televisión como actor y la técnica la aprendí en el teatro. Cuando estás ante la cámara estás desarrollándote en tu personaje, en la faz creativa ante la cámara, pero con técnicas teatrales, ¿sí? Donde uno aprendió a concentrar la energía. Lo que cambia es el formato.
En el teatro es todo mucho más amplio, hay que proyectar la energía, como te decía, en el espacio, el cuerpo. Ante la cámara hay que tener un mayor poder de concentración y de síntesis. Es otro lenguaje, es otra medida, pero la esencia es la misma. Tenés que crear la vida del personaje. Y la vida del personaje es la vida interior. Primero se crea en nuestro interior, en nuestra sensibilidad. Luego se proyecta al cuerpo, a la voz, a la actitud del personaje, al gesto. Y ya que la gente ha podido, a través de tus respuestas a mi pregunta sobre tu currículum, digamos. Sí, claro. Te pregunto entonces ahora, anoche estuvimos viendo un espectáculo. Compartimos el encuentro del rito del teatro, maravilloso rito del teatro. Bueno, ¿qué vimos anoche y cómo lo interpretamos? Bueno, el teatro es una experiencia que te abre a distintas reflexiones, distintas sensaciones y emociones que cada espectador vive, yo incluso como espectador. Es decir, me gusta mucho ver teatro, independientemente después del análisis técnico que haga y reflexivo, pero me gusta ver teatro porque me gusta ese encuentro conmigo mismo. En realidad el teatro es un encuentro presencial muy fuerte, donde te surgen muchas emociones. Anoche vi un espectáculo, primero la entrega plena y maravillosa con toda su pasión de la actriz, en este caso Florencia Mendizábal. Un despliegue de energía tremendo. La verdad que admiro cuando el actor, la actriz, el ser humano se entrega de cuerpo y alma en el espacio vacío, en el escenario, en una situación donde tiene que realmente luchar con una presión muy importante, aparte del calor enorme que hace en una situación como estamos transitando, cómo tiene que agudizar su concentración, su respiración, y para llegar al personaje, para contar la historia. Entonces rescato muchísimo el trabajo que hizo Florencia Mendizábal de cuerpo y alma, realmente me conmovió. Luego, esto era en calidad de preestreno, es decir, que hay un proceso creativo que está en marcha y que justamente necesitaba la experiencia de presentación en público para seguir ajustando hacia el estreno. Es decir, en realidad, después del estreno, después, digo yo, en las 10 primeras funciones, el teatro, la obra siempre está viva y siempre sigue creciendo, porque es una actividad energética presencial que justamente va en evolución con el encuentro mismo de cada función, que es un encuentro vivo. Entonces lo de anoche tuvo muchísimo mérito desde ese lugar. ¿Es un monólogo? Es lo que llamamos el unipersonal. De todas maneras, como bien dijo Florencia, el unipersonal, uno está solo en el escenario, pero hay todo un equipo. De hecho, hay un dramaturgo, la dramaturgia es lo que fue tejiendo la historia a través de distintos textos, y es lo que me gustó muchísimo, es decir, que se va tejiendo una historia que a mí particularmente me conmovió y me interesó, que es la tragicomedia humana. El vacío existencial que se nos produce cuando perdemos el amor, cuando quedamos sin esa energía que nos alimenta, el amor, la crisis de ese personaje que muy bien interpretó Florencia. Después podemos hablar de muchos aspectos técnicos, pero yo confío en un equipo que se armó de muy buenos profesionales y que son conscientes de lo que pasó anoche. Le veo muy buena perspectiva a ese espectáculo. Esto vamos a verlo en sucesivas presentaciones. Claro. Con incorporación de modificaciones que surgen de la experiencia. Exacto, correcto. Por lo tanto, es un ejercicio que estamos realizando también nosotros como espectadores, porque me desafía a mí a apartarme un poco de mis criterios técnicos y de lo que yo quiero decir a través del teatro como artista. Ese va a ser mi teatro, mi poética. Entonces yo tengo que liberarme de eso para comprender e interpretar la poética que me está proponiendo el otro. En este caso, este unipersonal en el cual, como decíamos, hay todo un equipo de gente trabajando. Y me gustó, me pareció muy honesta. Honesta significa para nosotros es muy importante, es decir, que hay algo, una búsqueda ahí de contar algo humano, de contarme algo para enriquecer mi alma, mi vida interior. Me parece que ese es el objetivo del arte, ¿no? Es decir, enriquecer nuestra vida interior, nuestra mente, nuestra imaginación y motivarnos a la vida. Fíjate que fue muy dura la historia que vimos.
la historia de una crisis de un ser humano que no vamos a contar los episodios para no expoliar la obra y que siga la intriga, ¿no? Pero un ser humano que entra en crisis muy fuerte. Entonces eso nos lleva a reflexionar, nos lleva a conmovernos, y esto es lo que me interesó, el ser humano ahí en carne viva, en su alma. Entonces me hace ver a mí ante ese hecho, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Cómo está mi vida? Me lleva a reflexionar. Me parece que eso es lo interesante del teatro. Independientemente del aspecto técnico, profesional, que yo después puedo realizar. Bueno, ¿qué cosas haría? Pero yo no estoy dirigiendo esa obra. Hay un director. Y ya va a ir encontrando sus ajustes, que ahí, como decíamos entonces, en esta calidad de preestreno, pero le veo muy buena, insisto en esto, una buena... un buen futuro, un buen campo de acción a esa obra. Me parece muy potable, que nos va a dar mucha riqueza, ¿no? ¿Qué tema? Sí. Ha dado lugar a títulos de la literatura. Cuerpos y alma es uno. Sí. La comedia humana. Sí, la comedia. Bueno, Armando, el teatro es literatura dramática, no nos olvidemos de eso. O sea, el teatro, el primero, es literatura. ¿Qué significa? Que hay un contenido, hay una historia, hay una narrativa. La literatura nos habla de nosotros, nos habla de nuestro mundo. Y dramática significa que el drama se va a poner en acción, se va a desarrollar en el espacio. Drama significa acción, de los griegos. Nosotros hablamos de teatro, de la escuela de teatro, pero en realidad es la escuela donde yo estudié de arte dramático, es decir, arte de la acción. Drama es acción, es decir, literatura dramática es literatura en acción. ¿Qué significa la acción? Es decir, ¿qué significa drama? Es la acción humana, la acción que los griegos bien entendieron en este plano del mundo, es decir, la acción trágica, es decir, donde el ser humano tenía que comprender e interpretar su devenir, su destino. Ahí está el destino trágico del ser humano, trágicamente unido a la trascendencia. Nosotros entendemos la tragedia como fatalidad o el drama como pesadumbre, como el pesar humano, pero en realidad la tragedia es el sentido del destino que el ser humano debe descubrir en este plano. Y el drama es la acción que va a realizar el ser humano en función de ese destino trágico, de comprender su destino. Entonces anoche vimos, o en esta obra vimos, esa tragicomedia, porque a través de la comedia también lo entendemos solo como humor, pero la comedia humana, de la Divina Comedia, sería todo el transitar de nuestras vicisitudes, desde nuestras interpretaciones, de cómo vamos a conducirnos con nuestras virtudes, como decía Shakespeare, y con nuestras miserias. Estamos luchando, ahí está el conflicto. Por eso me interesó muchísimo el conflicto que se desató anoche, porque no se buscó el humor, si bien comienza, desde Florencia me contaba de ese personaje que hacía dentro de su paleta de personajes que tiene, imitando a un cierto nivel social de esta mujer, pero fueron avanzando hacia la tragedia humana, hacia la comedia humana, entre su miseria y sus virtudes, con un despliegue actoral muy dúctil, donde bailó, cantó, actuó, dejó cuerpo y alma, insisto, a través de entonces pudimos disfrutar. O sea, ahí está el goce estético, pero uno se tiene que abrir a eso, a ese disfrute. Después podemos entender más o menos, es como cualquier obra de arte, toda obra de arte. En realidad la obra de arte es un símbolo que nos da para distintas interpretaciones. Incluso si vos lees un libro, lo lees al tiempo, otra vez, y haces nuevas interpretaciones. Vos contemplás un cuadro, lo contemplás tiempo después y vas descubriendo otras cosas. Las obras de teatro lo mismo. Es decir, que podemos interpretar diferentes momentos y situaciones que se unen también con nuestra vida interior. Así que está siempre en movimiento esa interpretación que podemos hacer de la obra. Y no todo lo vamos a entender, porque no podemos entender racionalmente
toda esa complejidad humana. Entonces, para mí lo importante, y fue muy grato encontrarte y encontrarnos en el hecho teatral, porque de ahí surgió una experiencia y eso nos motivó a decir, bueno, vamos a encontrarnos para comunicarle a la gente, a tu público, a través del programa, de lo que vivimos. Y bueno, y ahí encontramos el sentido del arte, en este caso el teatro. ¿Qué es la poesía? La poesía es la verdad, es la belleza. ¿Qué es la belleza? Está unida al origen. La poesía para mí es la forma de poder expresar esa dimensión del misterio humano. Entonces la poesía es quien puede expresar esa dimensión, que no lo podemos expresar a través de un discurso, a través de algo racional. Entonces la poesía es el elemento que tenemos para llegar a esa dimensión que está en nuestro interior, humana, del alma, de nuestra alma, que se conecta con el misterio. Entonces la única forma de poder comunicarnos esa dimensión es a través de la poesía. Y la poesía se puede expresar a través de la palabra, a través del gesto. Digo, para mí el teatro es poesía en el espacio. Es decir, es un acto poético. ¿Por qué? No porque escribe, puede haber lirismo, puede haber una escritura lírica, una escritura dramática, como decíamos, literatura. Pero no es solamente la palabra, es el gesto poético. La poesía nos hace vibrar a través de la palabra. En la poesía está la morada del ser, en la palabra está la morada del ser, decía Sartre. Es decir, que la palabra tiene una vibración. ¿Cuál es esa vibración que pone el poeta muy bien armado en su metáfora, en su línea, en su métrica? Es la vibración del alma humana. El teatro es poesía, poesía en movimiento, poesía en el espacio. Tenemos que poner esa vibración del alma humana que conecta con el misterio en todo el gesto poético. Crear un personaje realmente es una configuración poética de un hecho humano. Hamlet es la poesía por excelencia y es el personaje poético por excelencia, porque reflexiona, porque va hacia el alma. Hamlet se cuestiona en esta dimensión trágicamente qué estamos haciendo, para qué vinimos y hacia dónde vamos. Hamlet, el de la reflexión esa, empieza, qué pedazo de laburo es el hombre. Claro, el ser o no ser es esa acción más que en esta existencia. ¿Cuál es la acción? Diciendo a un Dios, claro, referido, claro, a un creador. Exacto. Bueno, esa era... Sí. ¿Qué pedazo de laburo se mandó este y inventó esta criatura? Claro, bueno, ese es el gran asombro de Shakespeare y la gran valoración. Por eso se dice que Shakespeare era un amante de lo sobrenatural. Shakespeare decía, una vez que unamos lo sobrenatural con lo natural del hombre, vamos a ser completo. Es decir, el estado divino, proclamaba Shakespeare. Por eso no tenía ningún problema en desarmar todas nuestras miserias, exponerlas cruelmente, porque no queda nadie vivo, si se quiere, en las obras de Shakespeare. ¿Para qué? Para que se refleje nuestra esencia divina y podamos volver a renacer, a hacer, a recomponernos. O sea, por eso los griegos, que ahí Shakespeare también bebe de los antiguos, ¿no? Decían, ¿por qué exponen cruelmente, crudamente? Para que podamos liberarnos de nuestros vicios, de nuestras miserias y encontremos nuestra esencia humana, que es una esencia buena, bondadosa, generosa, positiva, propiciadora, que está unida a Dios, a lo sobrenatural, a lo divino. Vocación manifiesta en los niños cuando ya se das cuenta, este es actor. Todos son actores. Yo estoy dando clases, sí. No, pero sí. Es por actor somos todos. La comedia humana es. Sí. ¿No? Pero sí. Es que potencialmente hay personas hay quien dotadas de impulsos y de recursos. Sí, es verdad que hay algunos puede tener como más condiciones, como decimos, ¿no?
o ciertas inclinaciones ya naturales, igual va a tener que trabajar mucho. El que tiene condiciones o el que no las tiene, tiene un trabajo por delante si quiere ser actor, si quiere ser artista. El arte necesita una técnica, vos podés tener condiciones. Yo considero, por eso vamos a la docencia, que todos tenemos un potencial creativo. Aquel que se da la oportunidad lo va a desarrollar, a cualquier edad. Los niños tienen un potencial puro. El tema es que el desafío de los niños, por eso me gusta mucho lo que está sucediendo, que yo doy en la escuela primaria para los más pequeños, de 8 años, 11 y 12 años, ¿no? Tercer grado, quinto y sexto. Veo el potencial que tienen. El tema es que yo trato de dejarle ahí la semilla de que ese potencial lo cuiden, incluso sus familias, acompañen a que esa semilla, ese potencial se desarrolle, se cuide, y ya tomando conciencia de que va a tener que tener un trabajo. Por eso que la vocación después está en las escuelas de artes superiores. Por eso va a tener que, si quiere estudiar música, va a tener que tener un estudio de la música o del teatro o de la pintura. Hay una técnica que aprender. Pero todos tienen las posibilidades. Quien más, quien menos, se pueden llegar a ver algunas condiciones, pero hay un trabajo por delante, un conocimiento, un aprendizaje maravilloso. Pero es muy importante que se haga. Porque después, más allá de que venda cuadros, de que sea famoso, de que gane dinero o no, es para la vida, es para nuestra calidad de vida. Entonces, habría que verlo en nuestra cultura occidental, el arte, como parte de nuestro crecimiento y de buen desarrollo pleno y total del ser humano. Hay seres humanos, claro, que pasan por la vida ignotos. Y hay seres humanos que dejan huellas. Coincido plenamente contigo. Creo que debemos, yo lo tomé como mi misión, más allá de los resultados que yo haya tenido, tengo y tendré como artista, tengo una misión. O sea, dejar lo que yo siento que tengo para dar. Y entonces, eso es lo que me hace feliz. Por otro lado, me hace pleno como ser humano, no importa los resultados. Por supuesto, decir, bueno, fama, dinero, ¿qué pasa con el arte? Bueno, no solo de pan vive el hombre, hay que entenderlo e incorporarlo. O sea, vivimos de pan espiritual, vivimos de nuestra vocación, si no vamos a ser infelices, y el objetivo es ser felices, estar en armonía. Entonces, si vos te desarrollaste en un plano como vos bien marcás, no dejás huella, no dejás un legado, eso ya lo decía Shakespeare. El egoísmo nos hace comer nuestra propia hermosura, decía Shakespeare, algo así, parafraseando a Shakespeare en sus sonetos de amor maravillosos. El egoísmo nos hace comer ambiciosamente nuestra propia hermosura. O sea, tu hermosura, tu belleza, tenés que legarla a las nuevas generaciones. Esa es la misión que tenemos como seres humanos, o la vocación como seres humanos. Y entonces eso es lo que nos va a hacer vivir un aquí y ahora en armonía, con mucho sentido y con mucha alegría. Porque sabemos que vamos a trascender, que vamos a dejar algo, humildemente, pero vamos a dejar algo. La huella, como vos bien decís. Y es lo mejor que podemos hacer, porque la huella a alguien va a orientar, a alguien le va a dar un entusiasmo, un impulso para llegar más lejos, para encontrar un camino, humildemente. Pero como Dios está en lo grande, o el campo cuántico, o la energía, o los dioses griegos, las distintas culturas lo han dicho de distintas maneras, o sea, eso sobrenatural, la trascendencia que nos supera, pero a la vez nos contiene, terminará de ir haciendo la obra, ¿no? La obra divina. ¿Qué le decía a la gente que no ha visto este primer trabajo de esta obra? De Vaguísima, el trabajo que hizo Florencia Mendizábal, que no dude, que espere y esté atenta a las próximas funciones. A la próxima sí, llamada. Sí, porque es muy valioso. Ir al teatro es muy valioso y ver esta obra es un enriquecimiento, como yo salí enriquecido anoche,
como ser humano y como artista de teatro, porque siempre voy... Pero, ¿vos habías participado algo en la preparación de esto? No, nada, yo fui invitado. Feliz, sí. ¿Fuiste y te encontraste Sí, como con espectador. el hecho teatral? Sí, puro, que me encanta ir a ver teatro. Me encontré Florencia, bueno, somos colegas, incluso hemos trabajado juntos en teatro, hicimos A Puerta Cerrada Jean-Paul Sartre, con la producción Bauer, y estuvimos en Buenos Aires, hicimos temporada en Buenos Aires con Florencia Mendizábal, Gloria Morgan, pero esta vez me manda un mensaje, me dice: cupos limitados para este preestreno, te invito, lo cual me gratificó muchísimo, y ahí estaré. A veces no puedo porque estoy de gira, pero esta vez podía y no dudé, y salí feliz. Y la recomiendo absolutamente. Les recomendé a ellos que, por supuesto, más que recomendación es mi apoyo en que siga el proceso. Me pareció, les dije, muy valioso lo que están haciendo, y al público lo invito a que esté atento a las próximas funciones. Muchísimas gracias. A vos, Armando, un placer.